Jaime Acevedo, secretario general de STIC y subsecretario general de FUCLAD. Bueno, el día 29 de julio, a eso de las 11:30 de la noche, se dio el acuerdo que puso como final el proceso de negociación que existía entre las empresas Cervecería Nacional y Mar del Sur Logística y los sindicatos STIC y Citracoregaceli. A escasas horas del inicio de una huelga que tenía que arrancar a las 6 de la mañana y se logran acuerdos a casi medianoche del día anterior. Esto, bueno, como resultado de situaciones que se lograron resolver en medio de las discusiones de esta negociación, que pudo dar como producto de esto un acuerdo final que dio como resultado que no existiera la huelga. Para nosotros fue un proceso largo y bastante complicado por la situación del país que se atravesaba o que estamos atravesando en este momento, y que a pesar de esto, como trabajadores estamos dispuestos a defender nuestros puestos de trabajo y mejorar nuestras condiciones en la empresa Cervecería Nacional y Mar del Sur. Por más de 2 meses estuvimos estancados en un proceso de negociación que no avanzaba en referencia al tema de la defensa de los puestos de trabajo y de la situación de tercerización que vivimos dentro de la empresa, producto de esta política de las transnacionales y del sistema en que vivimos, que lo único que busca es precarizar las condiciones y eliminar derechos fundamentales a los trabajadores. A pesar de esto, se logró un acuerdo con la empresa para crear una reglamentación en el uso de esta figura y que la misma sea utilizada cuando las circunstancias así lo ameritan, de acuerdo a unos excedentes de producción o de volumen que lleven como resultado la necesidad de utilizar de manera eventual esta figura de terceros. Algunos acuerdos se dieron con respecto a la contratación de trabajadores para diferentes áreas, dando como resultado que la empresa deba contratar más de 70 plazas nuevas de empleo que van a tener derecho a los beneficios del convenio colectivo y a sus derechos laborales como trabajadores propios de la empresa. Producto de ese acuerdo, entonces dimos paso a la negociación de las cláusulas del convenio colectivo, dando como resultado el acuerdo final que tuvimos antes de la huelga, que estaba convocada para el 29 de julio a las 6 de la mañana. En este convenio colectivo pudimos tener avances importantes en temas como el aumento salarial, en temas como la comisión de los trabajadores que trabajan en el área de distribución, valga la redundancia, y que producto del acuerdo ahora tendrán una comisión por el producto lleno que ellos entregan. También en las áreas de bodega y planta se mejoraron progresivamente el tema de las primas de productividad y algunos otros beneficios sociales que representan para los trabajadores condiciones que pueden acceder durante el convenio colectivo y le mejora su calidad de vida y le ayuda inclusive a aspectos como las becas para los hijos, como ayudas sociales por enfermedad, como préstamos en el caso de tener algunas adecuaciones en el hogar y algunos otros aspectos importantes que logramos mejorar en nuestro nuevo convenio colectivo. Habían personas que nos decían y nos preguntaban acerca de que no se podía lograr aquello que se estaba pidiendo por parte de STIC y Citracoregaceli. Eso era bien difícil, prácticamente imposible, nos daba a conocer. Se tuvieron reuniones, estuvimos dándole seguimiento a todo esto. A las finales vemos concreto lo que ha sucedido en esta negociación. Trabajadores pasarían, tercializados pasarían a ser sindicalizados ahora, Jaime. Correcto, hay un grupo de trabajadores que tenían una figura tercera y van a ser contratados por la empresa, y adicional la empresa va a contratar alguna cantidad más que hacían falta para ciertos vehículos que se deben estar incorporando en la operación para el departamento de distribución. Igual se van a hacer contrataciones de algunas áreas técnicas
de trabajadores que hacían falta para realizar trabajos de mantenimiento. Esto en realidad es importante porque la situación que vive el país, en donde hay un alto desempleo y más de un 50% informalidad, nos lleva a entender que las situaciones de los trabajadores están en un punto crítico y que muchas empresas no están haciendo contrataciones o trayendo más personal para su operación por lo complejo que está ocurriendo en el día de hoy con el tema del alto costo de vida, las protestas sociales que se dieron producto de esta situación y una serie de condiciones que hoy son complicadas en el país. Pero a pesar de esto y entendiendo que la empresa en la que laboramos ni siquiera durante la pandemia tuvo un estancamiento o un cierre total, progresivamente puede ir aumentando sus volúmenes y esto da paso a que pudiera darse este acuerdo para que se dieran las contrataciones de estos trabajadores y los nuevos procedimientos para el uso de terceros. Además de beneficios como lo que hemos mencionado, que es sin duda alguna la empresa hará los ajustes que necesita hacer para que estos beneficios lleguen a los trabajadores. En una conferencia que ustedes hicieron de que la empresa InBev prácticamente lleva en otros países años. Ustedes lograron prácticamente o son prácticamente los primeros en lograr este convenio colectivo de esta manera que ha impactado muchísimo. Hábleme un poco de eso, Jaime. Bueno, eso tiene varios aspectos, pero uno fundamental es que aún en Panamá nuestro código laboral establece claramente los tiempos necesarios para la negociación, que son 40 días. Si ese proceso no se cumple o no se logra negociar en ese tiempo, los trabajadores tenemos el derecho a ejercer nuestro legítimo derecho a huelga. Algo que en otros países como Honduras, como Colombia, como otros países de nuestro continente, no tienen esa facilidad en sus leyes laborales, por lo que la empresa dilata los procesos y crea situaciones que afectan a los trabajadores. En el caso de los compañeros de Honduras, tienen más de 3, 4 años de estar intentando negociar un convenio, pero la misma ley laboral no les permite ejercer ese derecho a huelga para crear esa presión en la empresa. Los trabajadores debemos entender que la huelga es un derecho legítimo y es la herramienta que tenemos los trabajadores para poder que la empresa realmente se sienta a negociar y a resolver los problemas. Si este derecho no existiera, ocurriría lo que vemos en esos otros países, de que las empresas dilatan y le dan vuelta y no resuelven los problemas porque no tienen ninguna presión ni ninguna situación que los pueda afectar en un corto o mediano plazo. Usted logra algo a una hora, que fue, nos hablaste un poco acerca de eso, pero voy a seguir indagando eso porque a una hora prácticamente de irse a huelga se logra lo que viene siendo la negociación y las condiciones de los trabajadores. Tócame un poquito más eso y profundicemos un poco más de eso, Jaime. Si se logra antes, un corto tiempo antes de que se ejerciera el derecho que habíamos presentado nosotros ante las autoridades de poder convocar legítimamente una huelga. Quiero acotar algo, esto no es un trabajo de mi persona individual, somos una junta directiva, es un trabajo colectivo, lo hemos realizado ambas organizaciones, tanto STIC y Citracoregaceli, que en conjunto enfrentamos estas situaciones y nos organizamos como sindicatos dentro de nuestra federación, que es FUCLAC, para poder llegar a este tipo de situaciones, a resolver los problemas y avanzar como trabajadores. De mi parte, bueno, hacemos el mayor esfuerzo posible, lo humanamente posible que tenemos que hacer para poder estar presente, realizar las acciones necesarias y las negociaciones que sean requeridas para lograr que los trabajadores mejoren sus condiciones. Efectivamente, el convenio anterior, que era a 3 años, se dieron avances importantes como la recuperación del aumento fijo que anteriormente se daba por medio de una evaluación que era crítica y verdaderamente afectaba a los trabajadores, y otros puntos que se lograron mejorar en esa ocasión en el 2019. Ahora nuevamente nos toca negociar y bueno, a pesar de que aumentamos a 4 años la negociación o el convenio colectivo,
los aumentos que se logran acordar son bastante significativos y algunas condiciones que históricamente veníamos luchando, como el tema de la terciarización y el de la comisión para los personal de distribución, fueron alcanzadas en este proceso de alguna manera por parte de los acuerdos que llegamos con la empresa. Nosotros estamos para hacer un trabajo a favor de los trabajadores, esa es nuestra responsabilidad y para eso asumimos el cargo. Y también debemos tomar en cuenta que todo el equipo negociador estuvo involucrado y fue parte de este logro, de este avance, los compañeros de la comisión negociadora, la junta directiva de los sindicatos y por supuesto nuestra federación, el compañero Alejandro Young, que era el asesor sindical en la mesa de negociación, el doctor Felipe Wayson, que era nuestro asesor legal. Todas estas personas fueron parte de esta situación que nos permite avanzar en este proceso continuo, porque la lucha no es algo pasajero, la lucha es permanente. Y ante estas transnacionales, evidentemente debemos mantener esa lucha permanente para poder defender nuestros derechos y poder avanzar. Vio por parte de la empresa esa presión de llegar hasta el último país que iban, ¿cómo actuarían ustedes, por decirlo así, de esta manera? Bueno, la empresa tenía su termómetro para medir las cosas, pues ella evalúa las situaciones. El país estaba en una situación complicada. El escenario no era favorable ni para la empresa ni para nosotros. Lo que sí, a nuestro juicio, tenía claro la empresa es que los trabajadores estamos decididos a ejercer nuestro derecho a huelga a pesar de la situación en la que estábamos, producto de que es la única forma de que ellos logren mejorar las condiciones en ciertos aspectos. Producto de esta presión, de esta situación que se iba a dar el día 29 de julio, que era la huelga, la empresa buscó llegar a acuerdos. Igual los comisiones negociadores, los sindicatos estábamos en la misma disposición de si era necesario llegar a acuerdos, si se podía llegar a acuerdos para evitar la huelga, era el primer objetivo. Y la empresa entendió eso a pocas horas de darse la misma y se lograron hacer planteamientos que fueran adecuados para ambas partes para poder lograr levantar esa situación que se venía. Jaime, ¿qué mensaje usted tiene para la audiencia que nos ve y nos escucha en esta mañana con respecto a lo que es el convenio colectivo, el trabajador que está pendiente en esta mañana? Bueno, sí, primero saludo igualmente a los compañeros a nivel internacional, el compañero Gerardo. Eso no se puede dejar escapar, la solidaridad y el respaldo que tuvimos de la organización a la cual estamos afiliados a nivel internacional, que es la UITA, fue sumamente importante. Ellos estuvieron por acá en nuestras asambleas, estuvieron participando en algunas conversaciones con nosotros, viendo de cerca el tema, y esa solidaridad, ese respaldo de la organización de la UITA y de sus organizaciones afiliadas a nivel internacional y a nivel de Latinoamérica fueron un punto fundamental en este momento en el que nos encontramos. Además, otras organizaciones a nivel nacional que también brindaron su respaldo y nos llamaron para darnos su voz de aliento y de solidaridad. Un agradecimiento a todos, a los compañeros aquí a nivel local de Panamá. Bueno, nosotros queremos decir que el convenio colectivo siempre será un punto importante para los trabajadores, pues en él se recogen sus condiciones de trabajo, aspectos económicos, sociales, laborales, y siempre la intención y el deber debe ser poder avanzar en ellos, poder mejorarlos día a día, producto de que fuera del contexto de la empresa, los niveles de vida que hay, el alto costo de vida, el alto costo de medicamentos, los servicios básicos van aumentando y los trabajadores vemos mermado nuestro poder adquisitivo producto de las políticas neoliberales, los gobiernos que tenemos, y el convenio colectivo debe en cierta medida apoyar a los trabajadores para lograr enfrentar esas situaciones. Pero nosotros no somos ajenos a esos problemas y debemos inmiscuirnos
dentro de nuestras organizaciones como FUCLAC o las organizaciones de carácter social para lograr revertir esa difícil situación del pueblo y de los trabajadores. En este momento los compañeros, bueno, el mensaje de que sigamos en unidad, de que sigamos firmes, de que sigamos adelante, de que entendamos que solo unidos y organizados en nuestro sindicato, en nuestra federación, lograremos poder resistir y avanzar, defender nuestros intereses, defender nuestros derechos que día a día pretenden vulnerar los gobiernos neoliberales que tenemos, producto de medidas que solo buscan eliminar derechos en los trabajadores y profundizar la explotación de los trabajadores en los diferentes países. Es una tarea que tenemos de carácter permanente, pero que debemos librar no solo a lo interno con las empresas transnacionales como la AB InBev, sino también contra los gobiernos de carácter de corte neoliberal que buscan favorecer a este tipo de empresas y darle los privilegios para que puedan desconocer derechos y desmejorar condiciones de los trabajadores en algunos casos. Ejemplo, el tema de la terciarización, que es una grave situación a nivel no solo de Panamá, de toda la región, y las empresas transnacionales utilizan esto para precarizar las condiciones de los trabajadores. Así que esa es una lucha que aún continúa y que debemos seguir adelante. Al que estaba pasando en su vehículo en ese momento, ¿cómo fue el recibimiento de las personas? Porque cuando se habla de tercerización, algunos no saben de qué se está tratando prácticamente lo que es la tercerización, o qué daño hace la tercerización a aquellos que saben o no tienen ese conocimiento vasto más allá, por decirlo así de esta manera. Explícame un poco, Jaime, de eso, porque lo vimos varias veces también en su lucha de la protesta en la calle. Bueno, ese es un tema que debemos profundizar como organización y como parte de la FUCLAC. Estaremos creando y dando más docencia en función de este grave modelo, de este modelo que impone el sistema para precarizar las condiciones de los trabajadores, que es la tercerización. Esto crea la informalidad y la subcontratación de los trabajadores. Y muchos no comprenden a qué uno se refiere porque no han recibido esa docencia o no han logrado tener acceso a esa información o verla de carácter directo. Y ese es un trabajo que debemos tener las organizaciones sindicales que luchamos contra este tipo de formatos que mantienen las empresas y los gobiernos. En el caso de la terciarización, un ejemplo claro es que en Panamá solo el 15% de los trabajadores de la mano de obra panameña están organizados en sindicatos. Más del 85%, probablemente entre el 80 y el 85% no pertenecen a organizaciones y no están organizados. Y en ese caso existe un mayor abuso por parte de las empresas y del Estado en ese tema de la terciarización y la subcontratación, a niveles que hay trabajadores que no tienen derecho a nada, simplemente a su salario y a veces ni siquiera eso. Entonces, ese es un problema grave que debemos seguir enfrentando en nuestro país y a nivel internacional y que debemos seguir dando la docencia necesaria para que la gente lo comprenda y se den los cambios para que la legislación sea más firme frente a este tipo de conducta de las empresas transnacionales y de los empresarios como tal. Existen varias formas de enfrentar esto, también hay formas de enfrentarlo por la vía legal y podemos ejercer alguna presión al Estado para que corrija estas situaciones, pero al final el tipo de gobierno que tenemos se presta para que estas prácticas se den en las empresas y es algo que debemos día a día buscar cómo enfrentarlo. El ministerio tiene que ser garante de que las condiciones del trabajador no se puedan perder. Entonces, y el convenio colectivo habla de eso, Jaime, no o me equivoco, de que se tiene que garantizar las condiciones y también mantener los puestos de trabajo, creo que es así, ¿no? Bueno, el convenio colectivo de nosotros tiene una cláusula que habla de los puestos permanentes que deben ser ocupados por trabajadores propios,
Esto se desprende, por lo menos en el caso de nuestro país, de la legislación laboral que tenemos actualmente en el Código de Trabajo. Artículo 79 del Código de Trabajo establece que los puestos permanentes deben ser ocupados por trabajadores permanentes. O sea, todos los puestos que se requieren para el normal funcionamiento de la empresa, para lo cual la empresa está creada, deben ser ocupados por trabajadores permanentes. La empresa utilizan empresas terceras con el único hecho de precarizar las condiciones, desconocer derechos y generar mucho más ganancia. Pues a esas empresas que subcontratan, esas empresas traen la mano de obra y los trabajadores simplemente tienen derecho a un salario. Y a veces en algunos casos ni siquiera las prestaciones sociales a las cuales debe tener derecho el trabajador, que eso es otra violación y otro problema de ilegalidad. Entonces, por medio de este sistema, no permiten a los trabajadores tener acceso a convenio colectivo, no permiten tener a los trabajadores acceso a la organización, o sea, a crear una organización que los respalde o se organicen dentro de una empresa, y no permite que los trabajadores tengan derecho a ciertas condiciones que la empresa muy bien puede darles, pero por mantenerlo bajo esta figura tercera, los trabajadores les han negado estos beneficios, estos derechos. En el caso de las empresas transnacionales, eso es muy recurrente que uno vea este tipo de cosas. Hay empresas transnacionales en este país que mantienen 3 y 4 empresas subcontratadas dentro, con toda la mano de obra prácticamente terciarizada. Y solamente los altos mandos de gerencia o de administración son los que son parte de la empresa, mientras los demás trabajadores están inmersos en empresas subcontratistas, que en algunos casos, cuando intentan organizarse, los trabajadores son despedidos y no le permiten tener derecho al convenio colectivo. Nuestra legislación es clara: los puestos permanentes deben ser ocupados por trabajadores permanentes. Las empresas los violan porque el gobierno es auspiciador de esta violación permanente de los derechos de los trabajadores y no hace nada frente a eso. Cuando los trabajadores denuncian este tipo de conducta, los trabajadores son despedidos y sometidos a situaciones en vez de ser auxiliados por las autoridades, producto que las autoridades responden a los intereses del poder económico. No existe excusa en las empresas para mantener esta situación, no es una excusa, es un modelo de precarización y de evitar que los trabajadores se organicen y tengan derechos o mejores condiciones. Y eso, inclusive usted puede ver cadenas de supermercados donde los trabajadores son contratados anualmente, contratos de 11 meses, te liquido, te vuelvo a contratar 11 meses más, te liquido, y eso en nuestra legislación tampoco es permitido, y es un puesto permanente que debe existir. Igual en otras industrias, los trabajadores son subcontratados de manera permanente por medio del contratista, y eso es una simulación patronal. Entonces aquí hay una serie de irregularidades y de situaciones que afectan a los trabajadores, producto de que las autoridades no responden verdaderamente a los intereses del pueblo, responden a los intereses de los grupos económicos y de estas grandes transnacionales que con su poder económico tienen la influencia para lograr que los gobiernos hagan caso omiso o miren para otro lado en este tipo de condiciones de los trabajadores.